Hi everyone and welcome back to my channel. I am Jonathan and today I want to talk about living in a big city. I hope you find the content both helpful and enjoyable. Many of you might be wondering why I've started speaking English. The reason is that I am still actively learning it, just like you are learning Spanish. This exercise helps me build confidence, especially when I record myself in front of the camera. Any suggestion, let me know. Don't forget to hit subscribe and give a thumbs up. Ahora en español, pero antes quiero decirles que con cada episodio está disponible la transcripción para que puedan leer mientras escuchan. De esta manera pueden entender mejor y en efecto practicar sus habilidades de escucha. Palabra que no entiendan, van al diccionario y la buscan, la memorizan y aprenden nuevo vocabulario. Por supuesto si lo necesita. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre vivir en una gran ciudad. De Bogotá. Destino. Antes de empezar, quiero resaltar algo importante y es que el idioma español es rico en matices y formas de comunicación. Uno de los aspectos más interesantes es el uso del tú y usted. Ambos pronombres se emplean para referirse a la segunda persona, pero cada uno lleva consigo un contexto social y cultural diferente. Conocer cuándo utilizar cada uno puede marcar la diferencia entre una conversación amigable o una muestra de respeto formal. Por esta razón, en este podcast usaré el pronombre usted que se emplea en contextos más formales. En el siguiente podcast usaré tú y así sucesivamente para que puedan comprender cómo se utiliza. Considero que es un tema relevante porque estoy seguro de que muchos de ustedes viven en grandes ciudades. Hablemos un poco sobre algunos aspectos positivos y negativos de vivir en una ciudad grande. Espero que sea un tema interesante para todos ustedes hoy y por supuesto recuerden compartir este podcast con cualquier persona que pueda encontrarlo útil, ayudándolo a crecer para que muchas personas puedan beneficiarse de este recurso para mejorar sus habilidades de escucha. Para empezar, permítame mencionar algunas de las grandes ciudades aquí en Colombia: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, donde actualmente vivo. Bogotá, con un poco más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana, es considerada por muchos lingüistas y medios de comunicación como el mejor lugar para aprender español, el mejor español del mundo. Hay mucha información en internet sobre esta afirmación. Ustedes mismos pueden juzgar si es cierta o no. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando usamos la frase hacer un paréntesis, significa que vamos a hacer un comentario que no está directamente relacionado con el tema que se está conversando, pero que de algún modo tiene cierta conexión. Por eso, quiero hacer este paréntesis, ya que como mencioné, Colombia tiene muchos matices y cada región tiene su propia forma de hablar español. Es posible que encuentre más fácil de entender cómo se expresan las personas de otras regiones o que simplemente entender mejor su español por el acento. Es algo totalmente subjetivo. En el futuro cercano realizaré entrevistas con personas de diferentes lugares del país para que puedan conocer esos matices. Regresando al tema, cuando nos referimos al área metropolitana, hablamos de un conjunto de municipios o lugares cercanos que están integrados en torno a una ciudad principal, formando un todo. Por ejemplo, hay algunas mini ciudades más pequeñas que se consideran parte de la gran ciudad cercana, municipios como Cajicá, Chía, Soacha, entre otros. Quizás solo el municipio de Soacha tiene casi 1 millón de habitantes,
El último censo de población en Bogotá muestra que la ciudad tiene 7.900.539 habitantes. He pasado la mayor parte de mi vida aquí en Bogotá, siendo de lejos esta la ciudad más grande de Colombia. Estamos diciendo que no hay una competencia reñida en cuanto a tamaño y habitantes. Esta definitivamente está en el primer lugar, siendo la más grande. Entonces, Bogotá es la ciudad más grande en la que yo he vivido. En este orden de ideas, ¿qué significa crecer en una ciudad grande? No crecí necesariamente en el centro de la gran ciudad, pero sí en áreas residenciales muy cerca de la ciudad. Por eso, de alguna manera considero que crecí en una ciudad grande. Crecer en ciudades grandes tiene sus aspectos positivos y negativos. Para mí, la educación es una de las principales ventajas de las ciudades y juega un papel crítico en el desarrollo de las personas y la sociedad. Por lo general, las grandes ciudades cuentan con una gran variedad de instituciones educativas que ofrecen una amplia gama de programas y especialidades, desde escuelas primarias hasta universidades. Las ciudades brindan oportunidades para un aprendizaje integral y de calidad y al mismo tiempo ampliando opciones laborales. Estas instituciones suelen colaborar con empresas locales, promoviendo la investigación, la innovación y facilitando prácticas para los estudiantes. Otro punto a favor es que hay muchos restaurantes y ambiente urbano. Me gusta mucho ir a restaurantes y probar diferentes opciones, diferentes platos y ambientes. Y para mí es una de las mejores partes de vivir en una gran ciudad, por lo cual hay acceso a todas estas diferentes opciones de cocinas y tipos de comida de todo el mundo. También las ciudades ofrecen ventajas como el estilo de vida nocturno, los festivales y los museos. Sin embargo, cambiar una casa amplia en el campo por un apartamento pequeño en la ciudad puede ser un reto. Al final, cada persona tiene su propia idea de la vida ideal, lo cual me lleva a hablar de los aspectos negativos. El primero, cambiar una casa amplia en el campo por un apartamento en la ciudad y tener poco espacio tiene sus desafíos, ¿verdad? Hay más personas en un espacio más reducido, lo que significa que cada uno de nosotros tenemos poco espacio, es más reducido. Esto es muy diferente si se vive en un pueblo pequeño o en el campo. Ahí se siente que hay bastante espacio, suficiente lugar para moverse, pero en las grandes ciudades a menudo se siente un poco sofocado. Usted siente que hay demasiada gente. Las calles están llenas de transeúntes. Los apartamentos suelen ser pequeños y no hay mucho espacio para todos. Definitivamente es otro inconveniente, pero es algo que se puede manejar y aprender a llevarlo. Además, los precios son un factor importante. Vivir en una gran ciudad suele ser más caro, ya que todo desde los gastos diarios hasta el alquiler cuesta más. En cambio, vivir en una ciudad más pequeña, en un pueblo, generalmente es mucho más económico. Crecí en un barrio de la ciudad y cuando era joven hice muchas cosas. Jugué muchos deportes, especialmente fútbol, y como jugador tuve la oportunidad de conocer y visitar muchos lugares diferentes. Amigos, Colombia tiene muchas ciudades hermosas, no solo las principales. La verdad, me divertí mucho cuando era niño. Un factor común que enfrentan las grandes ciudades es el tráfico pesado, especialmente en hora pico. Es el momento del día que todos salen hacia el trabajo y regresan a su casa. Por esta razón, los desplazamientos son un problema que debemos aprender a gestionar. Pienso que todos ustedes que viven en ciudades grandes saben de lo que estoy hablando. El tráfico suele ser realmente terrible
en las grandes ciudades y esto puede afectar mucho la calidad de vida. Puede cambiar su rutina. Muchas personas tienen que pasar 2 horas o más cada día sentadas en el tráfico y por supuesto, esto marca una gran diferencia en la calidad de vida. Imagínense tener que pasar 2 horas o más en el tráfico si se vive en una ciudad grande, en comparación con no perder casi nada de tiempo en el tráfico en una ciudad o pueblo pequeño. Hagamos la operación. Si usamos el transporte público 2 horas al día durante 5 días a la semana, eso suma 10 horas semanales. En un mes serían 40 horas y multiplicando por 12 meses, obtenemos 480 horas al año. Quiero resaltar que conozco personas aquí en Bogotá que pasan más de 2 horas diarias en el transporte público. Evidentemente, su día sería completamente distinto en una ciudad. Probablemente tendrá que empezar su rutina más temprano y de la misma manera llegar a casa más tarde y seguramente usted perderá más tiempo. Por esta razón, si enfrenta esta situación, movilizarse por una ciudad grande es un verdadero desafío. Es difícil desplazarse e ir a todos los lugares a los que se necesita ir en medio del tráfico. Déjeme decirle que mientras está en un trancón o taco, así llamamos al tráfico lento causado por demasiados carros en la ciudad, taco o trancón. Por ejemplo, quedé atrapado en un trancón camino al trabajo. Otra frase, hay un taco terrible en la avenida principal. Si usted le pasa esta situación, usted puede aprovechar el tiempo y escuchar este podcast. Yo lo acompañaré hasta la hora que llegue a su destino. Doble che, recuerde escucharlo una y otra vez todas las veces que sea necesario. Taco le decimos al trancón en algunas situaciones, pero también puede ser pedazo de madera, metal u otra materia corto y grueso que se encaja en algún hueco. También tortilla de maíz enrollada con algún alimento dentro, típica de México. En otros países hay ciudades tan grandes que es necesario tener un coche para poderse transportar. Puede que haya transporte público u otras cosas así, pero aún así, muchos padres no quieren que sus hijos viajen solos en transporte público y quieren llevarlos en coche hasta esos diferentes lugares. Según mi opinión, si una ciudad grande tiene transporte público que conecta los lugares más alejados con el centro y permite llegar al aeropuerto, podemos decir que tiene un sistema de transporte eficiente. Aquí en Bogotá puede decirse que funciona bien, aunque todavía enfrenta algunos desafíos por mejorar. Para terminar, otra cosa que a veces olvidamos es que la calidad del aire en las grandes ciudades suele ser mucho peor, debido a la cantidad de tráfico y movimiento. Obviamente, hay más contaminación del aire y la calidad del aire a menudo se ve afectada por esto. Si sales de la ciudad y la ves desde la distancia, incluso podrías notar la mala calidad del aire sobre ella. Para concluir, existirán muchos más aspectos positivos y negativos. A la final, depende del enfoque de cada persona. Así que gracias por escuchar este episodio. Well, I'd love to know where you're from. Please share your location in the comment. So it was interesting for you and good practice for you listening. So of course, remember that you can access the transcript for this episode. And of course, subscribe. Bye. De algo extraordinario, acérquese prontico. Esta es una oportunidad que no debe dejarse pasar. Dolor de cabeza, migraña, espasmos, vientos, incluso